pantalla. De hecho, deberían de poder estar viendo mi pantalla, ¿cierto? Ahora, ¿qué fue lo que ustedes me estuvieron entregando? Aquí, por ejemplo, quienes tienen duda de qué es lo que me entregaron, déjenme salgo de aquí. Cerramos esto que es lo de la asistencia que ya están tomando. Dejen que cargue y nos vamos al apartado de tareas. Por ejemplo, ustedes Mitzi Margarita, ¿verdad? ¿Quién me escribió? Sí, Margarita, Mitzi, miren Margarita. ¿Por qué? Porque descargué las tareas, pero las volví a eliminar. Déjenme ver, están aquí. Ok, simulaciones. Alguien me acaba de enviar una simulación todavía. Erwin, ahorita la reviso. Déjenme ver aquí. Mitzi, aquí está. Devuelto. De hecho, aquí están los comentarios que le coloqué que no correspondían sus datos a los de las prácticas. ¿Por qué? Digamos, si yo descargo estas de aquí, cualquiera de estas, dejen que descargue, que ahora deberían estar en mi carpeta de descargas. Aquí está. Los datos que usted tiene aquí, Margarita, ahorita vamos a ver por qué, qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? Denme un minutito, dejen que ahora. Recuerdan que yo les pedí que cuando ustedes entraran a su actividad tenían que cambiar totalmente los datos. Por ejemplo, aquí les dice que ya tienen completo el 100%. Algo que creo que sí omití, no estoy completamente seguro, es que ustedes podían ver qué les faltaba. Y en eso lo podemos checar aquí en Check Result y en este botoncito de aquí nosotros entramos y aquí ustedes van a poder ver qué es lo que han hecho correctamente y qué es lo que les faltaría. En este caso de Mitzi Margarita, ok, envío los datos de aquí, está completa su práctica, de hecho aquí me dice que el puntaje es 100 de 100 y me dice que están marcados correctamente todos, ¿de acuerdo? Entonces este es el que viene de las instrucciones. Ah, caray, me perdí. Vamos a ver esto. Pero aquí también les dije que cuando hicieran su práctica o la iniciaban, ustedes qué tenían que colocar aquí. ¿Se acuerdan? Nuestro nombre, guión R21. Su nombre, guión R21. Entonces, aquí es por lo que le coloqué los comentarios, porque no tiene sus datos, Margarita, ¿de acuerdo? Esa es una, ok, ¿qué pasa si yo cambio el nombre después de esto? Por ejemplo, que le pusiera ahorita Margarita. Este es el que usted ya me envió, el que acabo de descargar, digamos que es la versión que yo tengo. Ok, Margarita R, no sé, guión R, no, ¿sale? ¿Qué es lo que les pedí que pusieran? Y le doy OK, me dice que mi actividad se va a resetear, entonces por eso es importante que lo hagan al inicio, ¿de acuerdo? Ahorita ya me dice que es Margarita R21, por ejemplo, pero si yo me voy a, al puntaje que tengo acá, a revisar, mis resultados, me va a aparecer pues que no tengo realizado nada, ¿de acuerdo? Entonces por eso es que tienen que tenerlo con sus datos. Eso es lo que les comenté. ¿Por qué? Y déjeme cierro y me voy otra vez. Ese es en uno. ¿Cuál descargué? Fue creo que déjeme descargar este otro. Y algunos, por ejemplo, tienen, pues no corresponden a sus datos. ¿Por qué? Porque no es la versión que yo, bueno, es una versión que yo subí, pero la subí anteriormente, lo que les comentaba, trabajábamos con una versión anterior. Y déjenme, voy nuevamente, bueno, cierro este paquete tracer. Guardamos cambios. Ok, me voy nuevamente a mis descargas. Y aquí tengo, por ejemplo, creo que descargué el mismo. Déjenme ver cuál es el otro. 3, entonces descarguemos este. Ok, este es el 2.
Y por ejemplo, si yo me voy aquí, aquí me da también el puntaje de qué es lo que tengo. Si checo los resultados, mmm, aquí me dice qué es lo que me faltó hacer. Me faltó habilitar el Enable Password, habilitar el Enable Secret, y esto fue en ambos dispositivos. ¿De acuerdo? Déjenme, vamos a el apartado acá. Y por ejemplo, aquí de hecho me aparece JC. Entonces es una versión que yo les había subido hace tiempo, por ejemplo, y no, en el otro creo que me aparece JCR19. Entonces cheque ahí los datos, por favor, Margarita. Entonces, ¿se los puedo volver a mandar? Pues debería tenerlos ya porque yo tengo que también ir registrando mis calificaciones, entonces también hay que considerar eso, Margarita, ¿sale? Pero sí, Sí, entonces envíalo. ahorita se los regreso. Entonces, ahí ustedes pueden ir checando qué les faltó, cuánto el puntaje que tienen. Ahora, el puntaje que ustedes tuvieron, les voy a dejar de compartir la pantalla. El puntaje que ustedes tuvieron eh, es la sumatoria de todas estas prácticas, del 100% de sus prácticas, y ese es el puntaje, digamos, una regla de 3 entre sus 3 prácticas y el puntaje que vale, que son 40. Entonces, de esa forma sale la calificación de sus prácticas, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, calificaciones hasta lo que tengo ahorita, déjenme les comparto mi pantalla para sus calificaciones. De hecho, somos 23, todavía no estamos todos, pero bueno, les comparto la pantalla. Déjenme ver cuál de los dos es. Ok, este es el que tengo. Digamos que aquí está su nombre, hasta las tareas que ustedes me enviaron. Aquí está el puntaje que ustedes tienen y ese puntaje ustedes lo pueden verificar en cada una de sus prácticas. El nombre de la práctica. El nombre de la práctica en este caso. Esta columna es lo mismo que tengo de prácticas y estas prácticas salen de aquí. Está un poco lenta, está grabando. Que es, por ejemplo, la sumatoria de los tres, que sería la sumatoria de los 3 puntos por 40 entre el total de ellos, que son 98, 88 y 72 puntos los que tiene cada una de las prácticas. ¿Sale? Entonces, lo que nosotros estábamos revisando, déjenme ver si es este archivo, sí, acá está. Que a fin de cuentas, lo que tenemos nosotros de tareas es tareas o investigación, exposición o su video, prácticas y su examen, ¿de acuerdo? Entonces, la calificación de esto, bueno, es la sumatoria de lo que nosotros tenemos aquí, que es la sumatoria de estas 4 columnas. A fin de cuentas, es lo mismo que tenemos de este lado. Y su calificación quedaría de la siguiente forma. Pueden revisar, por favor, su calificación de aquí hasta Marisol. Profe, entonces conmigo en la primera práctica la va a revisar después. Ustedes, José Manuel apellido López Pérez, de la López práctica Páez. 3-4. Ah, ok. Sí, de hecho aquí lo que tenía, de hecho aquí te tengo marcado con una X, quiere decir que por ahí hubo un error en una de tus prácticas, ¿sale? Que es la primera, la que tienes vacía. Sí, déjame revisarla todavía, porque ahí te regresé el comentario de que me apareció como dañado tu archivo. Déjalo, vuelvo a descargar ahorita, y la reviso, ¿de acuerdo? Ya, la vuelvo a descargar y te mando un mensajito. Ok, O envíame gracias. mensaje y me preguntas para, digamos, es más rápido que me encuentres tú a que te encuentre yo entre todos los alumnos. Ah, ok, sí. ¿Sale? Sí. Ok, entonces dijimos que hasta Marisol.
Se corta su audio, alguien está hablando, pero no lo alcanzo a escuchar, se escucha muy, muy cortado. Si no puedes, si no te alcanza a escuchar o tienes problemas, puedes escribirlo también. Voy a subir la No nos captura alcanza a de... entender. Escríbeme, por favor, cuál es tu duda. Creo que es, no sé si es José Manuel, me aparece aquí que es José Manuel, quien está intentando hablar, No, pero yo estaba hablando. Sí, no. ¿se Ok, escucha? entonces alguien más fue, pero no se alcanza a escuchar, ¿de acuerdo? Entonces, si tiene alguna duda, escríbeme aquí también en el chat y la verificamos. Entonces, bueno, continuamos. Hasta Marisol ya tienen su calificación. Algo que sí les voy a pedir, en el apartado de apuntes, por favor, creen un apartado que se llame calificaciones. En sus apuntes ustedes creen una nueva sección y colóquenle calificaciones. Y ahí me van a colocar sus calificaciones, por favor. ¿De acuerdo? Ya sea que la tengan con impresión de pantalla, ya sea que la hayan hecho en una tablita ustedes, no importa, coloquen su calificación ahí, ¿de acuerdo? Ok, de Marisol hacia abajo ahora checamos entonces. Ruiz, José Manuel, me habías comentado, ok, déjenme revisar esto de aquí Sí, porque, yo mandé la captura al chat. ok, José Manuel, de hecho ya te coloqué la de aquí, la que me habías comentado, ya la estaba revisando. Ya te la coloqué. Este video resumen, José Manuel, no me envía. Ah, de hecho sí, sí me enviaste, pero algo te comenté que duraba 3 segundos tu video. Te regresé en tu comentario que duraba algo así de 3 segundos. ¿Cierto? Ah, sí. Creo que... No, en realidad no mandé el audio. Ese no va a ser como un audio de prueba. Ah, fue el que hiciste de ¿Qué prueba más? entonces. Sí, de hecho, por ejemplo, aquí sí te faltó lo de Ruiz, investigación, que son lo de tus resúmenes y tu video. ¿Sale? Ahora, de los Sí. compañeros que no tienen nada, no sé si estén presentes, que es Valdés Justo Gestiel, tengo duda con su compañero Isaí. ¿Quién más? José Jesús, tampoco he tenido pues noticias, trabajos de su compañero. Hay otro compañero que es Martínez Cruz Javier, no sé si en sus otras clases estén asistiendo sus compañeros. Y Ángeles Segundo Ricardo. Si es que están asistiendo a otras de las clases, pudieran comentarles también, manden ahí un mensajito en su grupo de compañeros, de amigos que tengan. Y bueno, si es que se pueden comunicar con sus compañeros, si le pudieran decir a cada uno de ellos que se pongan en contacto conmigo, por favor. Y bueno, estas serían entonces sus calificaciones. ¿Alguno de ustedes tiene duda con su calificación? Además de López Páez, que es quien todavía tengo que revisar. ¿Yo en qué? ¿Quién yo? Kevin. Ah, Celote. Ok, Ajá. de aquí de tus prácticas, si no mal recuerdo, ¿qué pasó? Aquí creo que solamente me enviaste dos, pero por ejemplo, estos son los puntajes que tienes hasta el momento de las prácticas que me enviaste. Entonces, ¿cuál es la duda? Es que, por ejemplo, aquí bueno, en las prácticas ya aparece que, bueno, yo le mandé las tres, Ajá, entonces, ok. no sé Déjame qué revisar de pudiera una vez. pasar. Eres, déjame ver, Celote, ¿verdad? Déjame Ujú. ver. Déjame ver. Ok, de hecho, sí, sí, me enviaste las tres. ¿Cuál es la que te falta aquí en el registro? Sí, sí, tengo tres en tu tarea. Déjame ver cuáles son. La,
292. Ok, dame un minutito. Déjame la descargo. Dame un minutito, ya está abriendo. Déjame ver por qué no te la registré. Ok, ya sé por qué. De hecho, si puedes checar tu práctica, sí dice Kevin Celote segundo, pero como tal bueno, de lo realizado, tienes el Ajá, 0% en tu práctica, en la que me enviaste. Tienes ajá, completado el 0%, entonces checa esa parte, ¿sale? Por eso es ajá. que tienes el cero aquí en la práctica, en la tercera. Ujú, entonces yo lo checo. Ok. Ingeniero, Apellido. Erwin Ismael López Jiménez, el problema que le comentaba al inicio. Entonces López ya lo va a Jiménez. revisar más al ratito y me avisa Déjame ver, ¿cuál era el detalle contigo? que mis archivos no se habían enviado y ya se los volví a No, sí enviar. me enviaste unos archivos, pero esos archivos creo que los creaste tú, ¿cierto? Sí, es No, que, bueno, no sé. ok, Entonces no era de esa forma. no los tenías que crear tú. De los archivos que le subí en la tarea, ¿se acuerdan que, por Ajá, ejemplo, chequen ahí en el apartado, por ejemplo, si nos vamos a la tarea, déjenme de una vez aquí, en recursos de la tarea, yo les subí los archivos que tenían que hacer para la simulación. ¿De acuerdo? Aquí en recursos están los archivos con los que tienen que trabajar. Descargan estos archivos, los archivos PKA, y ustedes trabajan directamente sobre ese archivo y ese archivo es el que me vuelven a subir. ¿De acuerdo? No los tienen que crear ustedes, trabajen sobre ese mismo. ¿Vale? Métete entonces ahí, por ahora, ejemplo, a la tarea, checa los recursos y descarga los archivos de Packet Tracer, que son los PKA. ¿De acuerdo? Y trabaja sobre esos mismos archivos. Ahí es donde ya cuando los abras, pues vas a ver cómo se abrió ahorita que les mostré el de sus compañeras o de sus compañeros, ¿sale? entonces, se lo vuelvo a hacer todo y se lo mando más al rato. Sí, por favor, envíamelo. Sí, gracias. Ok, sí, de hecho, hay dos personas con ese detalle. De hecho, ¿qué Ingeniero, características van a tener estos archivitos? Que es el mismo logo de Packet Tracer, pero tiene una A de color rojo. Y cuando ustedes lo hacen o crean su archivo directamente, les aparece en un color verde, solamente el sobrecito amarillo con un puntito verde, un circulito verde. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia de los archivos. Entonces, ahí es lo que no recuerdo qué le coloqué a usted como comentario en la tarea. A mí me colocó que no eran los archivos, creo. Ok, usted es Erwin Ismael, ¿verdad? Soy Erwin. Ok, entonces para revisarlo. Sí, me había colocado que no corresponden a las prácticas enviadas. Ok, bueno, déjenme, les dejo de compartir la pantalla. Entonces ya todos tienen calificaciones, ¿verdad? Ya todos anotaron su Sí, calificación. ¿Alguien más que tenga alguna duda con la calificación? ¿Dónde la íbamos a anotar? Es que no escuché bien. En el blog de notas, ¿creen un nuevo apartado? Es más, déjenme, se los creo de una vez. Ok, creo que déjenme ver cómo. eh, si no saben qué vamos a hacer, les voy a colocar para que todos tengan esta calificación en un espacio de colaboración para que todos lo puedan ver. ¿De acuerdo? Les voy a poner en el espacio de colaboración su calificación. Entonces, cualquier compañero que entre de todos modos puede ver la calificación. ¿Sale?
Entonces, esta calificación que les voy a colocar acá, se los voy a colocar en el espacio de colaboración para que todos ustedes la puedan ver. Y aquí les voy a colocar un apartado que diga... Denme un minutito, déjenme crear una nueva. Se va a llamar evaluaciones. Ya está el apartado de evaluaciones. Déjenme les coloco las calificaciones entonces aquí. ¿Sale? Un minutito. Bueno, ahorita vamos, se va a ir colocando la imagen. Mientras carga, déjenme ver hasta qué número llegué, hasta el 22, ahora del 22 en adelante. Entonces ya tienen las calificaciones aquí en el apartado de el blog de notas. ¿Sale? Ya está. Ahí están las calificaciones ya en el blog de notas. Ustedes las pueden checar. Pueden checar ahí sus calificaciones. Y bueno, entonces continuamos con lo que, bueno, si no hay más dudas, continuamos en donde nos habíamos quedado. La última sesión que habíamos visto. ¿Sí se acuerdan todavía? Ok, déjenme ver el chat acá. ¿Qué es lo que pasó? No, yo no pude estar en mi caso de mi trabajo. Ok. ¿Qué hicimos la última sesión que tuvimos de clase? Creo las exposiciones de TCP/IP. Así es, del TCP/IP. Entonces estábamos viendo cuáles eran los protocolos, digamos, el modelo de referencia OSI. También hablamos del protocolo TCP/IP y estábamos viendo cuáles eran las capas, ¿cierto? Y qué hacía cada una de estas capas. ¿Qué habíamos hecho? Habíamos formado equipos y cada uno de los equipos tenía cierto tema a explicar de forma rápida, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan o no? Sí. ¿Se acuerdan o no se acuerdan?
Cierto, dice el compañero. Déjenme ver porque aquí ya me tapan los... Cierto, lo de los equipos. Entonces, todos habían formado ciertos equipos. No recuerdo si todos habían alcanzado a pasar. Me faltaba no sé cuántos equipos. Entonces, ¿quiénes faltaron de participar? Nosotros, ok. No alcanzo a ver el nombre en su imagen, quien me está escribiendo aquí en el chat. ¿Quiénes son nosotros y qué tema les tocó? Soto, José Ok. Jesús. Manuel. Ok, ¿a ustedes qué tema No, les tocó? digo el que está en el chat es Soto. ¿Perdón? Digo el que está en el chat es Soto el que está hablando. Ah, ok. Entonces, chequen por favor quiénes son los de su equipo para terminar con, ok, José de Jesús Soto Hernández. Ok, Soto. Ok, José Jesús, ya que está aquí, aprovecho para preguntarle qué pasó. No tengo hasta el momento ningún trabajo registrado de usted. No se ha conectado mucho. De hecho, si me puede mandar mensajito en privado, por favor, se lo agradecería. Y ok, entonces el equipo de José Jesús Soto, aquí ya no entendí la última parte, ¿dónde los mencioné? ¿Cuál es Jesús? El equipo. Ok, los equipos los formamos en clase. Sí, era Javi, José Jesús Soto y era Javier y yo y era otra persona, pero no me acuerdo quién era. O no sé si nada más éramos tres. Ok, es que había No, no unos de me tres y acuerdo. unos de Creo cuatro. que también es Mitzi. Bueno, creo que también es el Mitzi. Ok, ¿qué sala les había tocado a ustedes? Teníamos 4 equipos. Era la 4. La 4, déjenme ver si puedo ver quiénes estaban aquí. Ok, no, no puedo ver los nombres ahorita. Se supone que eran entre 3 y 4 personas. De hecho, había unos que Ah, creo que hasta de 5. bueno, ya dijo mi compañero que era Luis Eduardo. Bueno, Luis Eduardo también era con nosotros, creo. Sí, Luis Ok. Eduardo. Entonces, solamente me faltaban ustedes. ¿Están listos? ¿Preparados? Déjenme... Ok, dice acá no, ¿por qué? A ver, recordemos un poquito de lo que habíamos visto. Eh, no hicieron presentación todavía. Recuerden, les había dicho que no era necesario que hicieran presentación, era así como que una explicación donde ustedes nos pudieran aportar un poquito de los temas que estuvimos viendo. Si mal no recuerdo, a ustedes les tocaba el modelo OSI. No, nos tocó el TCP/IP, algo así. SPIP, ok. Entonces, ¿qué nos pueden aportar? No es necesario que tengan presentación de lo que ustedes hayan realizado. ¿Qué pueden aportarnos del protocolo TCP/IP? Bueno, pues nos dice que el modelo TCP/IP es una descripción de un protocolo de una red que fue creada por Vinton Cerf y Robert Kahn
en la década de 1970. Esta fue implementada por ARPANET, que fue la primera red de área amplia, desarrollada por el encargado DARPA. El TCP es un protocolo de control de transmisión que permite establecer una conexión. IP o protocolo de Internet utiliza direcciones de series de 4 octetos con formato de un punto decimal. Este lleva los datos a otras máquinas de la red. Ok, ¿alguno de tus compañeros que te quiera ayudar? A ver si se escucha. Bueno, Bueno, a ver, continúa. bueno, este dice que este modelo TCP/IP dice que se encarga de descomponer el mensaje en paquetes y ya al momento en que lo recibe, bueno, la persona esta dice que pues ya se vuelve a ensamblar el mensaje. Ok. Decía que estaba en las capas de aplicación de transporte e internet, que son como que lo más esencial para esa parte, como dice, para enviar mensajes, codificarlos y luego enviarlos, pues. Dice que son las capas de acceso a la red más comunes de los protocolos Ethernet y WLAN. Muy bien. Entonces, digamos que si nosotros buscamos como tal lo que mencionaban sus compañeros, el protocolo TCP/IP se comporta de dos partes. La parte del protocolo de control de transmisión, que es el TCP. Entonces, este protocolo TCP, diagonal IP. Inge, bueno, iba a explicarles un poquito sobre las capas que componen el Ok. protocolo. Bueno, yo había encontrado 5 capas. En primer lugar tenemos la capa de red física. La red física especifica las características del hardware que va a utilizar la red. Y bueno, estas características son especifica las características físicas del medio de comunicaciones, describe los estándares de hardware, especifica el medio de red Ethernet y la especificación para los conectores estándar. Tenemos también la capa de vínculos de datos. En esta capa se identifica el tipo de protocolo de red del paquete, en este caso el TCP/IP. La capa de vínculo de datos proporciona también controles de errores y estructuras. La capa de Internet, tenemos que, bueno, esta capa acepta y transfiere paquetes para la red. Esta capa incluye el protocolo de Internet, el protocolo de resolución de direcciones y el protocolo de mensajes de control de Internet. Tenemos otra capa que es la de transporte, que garantiza que los paquetes lleguen en secuencia y sin errores al intercambiar la confirmación de la recepción de los datos y retransmitir los paquetes perdidos. Y por último, la capa de aplicación, que define la aplicación de red y los servicios de Internet estándar que puede utilizar un usuario. Estos servicios utilizan la capa de transporte para enviar y recibir los datos. Y existen varios protocolos de capa de aplicación. Aquí tengo, bueno, no estoy tan seguro, pero creo que estoy compartiendo mi pantalla. Aquí tengo una tabla que nos hace, bueno, dice que la tabla muestra las capas del protocolo TCP que son equivalentes en el modelo OSI. Y se muestran los ejemplos de los protocolos disponibles en cada nivel.
Este, eh, bueno, aquí tenemos que en el modelo OSI se ocupan las 7 capas y en lo que, bueno, la primera capa corresponde a lo que es la capa física del modelo OSI, mientras que la 2 hace referencia al vínculo de datos, la 3 a la red, el 4 a transporte y la capa 5, 6 y 7 corresponden a lo que es la aplicación, sesión y presentación en el modelo OSI. Y pues aquí también nos ponen los protocolos que podemos implementar en el modelo TCP/IP. Bueno, TCP/IP. Y ya. Ok, gracias. Bien, entonces para nosotros poder entender qué es el protocolo TCP/IP, digamos que este protocolo TCP/IP nos va a poder realizar, digamos que poder identificar cierto grupo de protocolos. ¿Qué hacen estos protocolos? Estos protocolos o este grupo de protocolos van a poder hacer que sea, bueno, que sea posible la transferencia de datos entre, pues bueno, a lo largo de una red, a través de los equipos y digamos que eh, ¿cómo decirlo? Las siglas de TCP/IP van a hacer referencia a todos, o más bien a este grupo de protocolos. Y lo podemos dividir en dos partes, que es el TCP, diagonal, IP. ¿De acuerdo? Entonces, la parte del TCP va a ser el protocolo de control de transmisión. ¿Qué quiere decir que es este protocolo de control de transmisión? Este protocolo de control de transmisión nos va a permitir que podamos establecer una conexión para poder intercambiar datos entre distintos nodos de la red. Entonces, este protocolo en concreto proporciona, digamos que, o hace posible el transporte de los datos de forma confiable, de forma íntegra, ¿de acuerdo? Y la parte de IP o el protocolo de Internet, como ya lo mencionaban sus compañeros también, este va a utilizar 4 octetos que están separados por un punto decimal, que esto forma a su vez la dirección IP. Por ejemplo, se me ocurre el 192, 100.168.0.1, por ejemplo. Entonces, este ya es una dirección IP y este protocolo va a llevar los datos a otras máquinas de la red, ¿de acuerdo? Entonces, el modelo o el protocolo TCP diagonal IP va a permitir el intercambio de datos dentro de una red. Entonces, debe cumplir con ciertas características que tiene que ver con el empaquetado de los datos, tiene que ver con el seguimiento de cómo se envían los datos, cómo se envían los paquetes hasta que son recibidos por el otro nodo. Entonces, para poder utilizar, digamos que este protocolo se puede formar por 4 capas. Estas 4 capas del modelo OSI, perdón, del modelo OSI, del modelo TCP/IP, van a ser la capa de nivel de enlace o acceso a la red. Vamos a tener la capa de nivel de red o la capa de internet. Vamos a tener la capa de nivel de transporte y la capa de aplicación. Cada una de estas capas, digamos que hace algo distinto y podemos compararlo hasta cierto punto con las capas del modelo OSI. ¿Por qué? Si bien son diferentes las capas del modelo OSI, las capas del modelo TCP/IP, el modelo OSI tiene 7 capas, el modelo TCP/IP tiene 4 capas. El modelo TCP/IP decíamos que tiene, las vamos a poder encontrar como aplicación, transporte, internet y acceso a la red. Entonces, tenemos dos capas que van enfocadas a los protocolos, que es la capa de aplicación y la capa de transporte, que es la capa de el TCP y la capa del IP. Tenemos la capa también o las capas de redes, que son la de internet y la de acceso a la red. ¿De acuerdo? Esas son el del modelo TCP/IP. Déjenme ir colocándoselos acá en la pizarra. Una vez más, nos vamos al blog de notas, por favor. Déjenme. eh, Entren a blog de notas, por favor.
entren al blog de notas y entran a la sección que dice U2. ¿Ya están? ¿Ya entraron? Blog de notas, espacio de colaboración y la sección U2. ¿Ya están ahí? Ya. Ok. Entonces ya pueden ver el encabezado que tengo aquí. Dice OSI y TCP diagonal IP. ¿Sí? Sí, ya. Ok. Entonces, si nosotros estamos aquí en esta parte del OSI y del TCP diagonal IP, encontramos lo que les estaba mencionando hace rato. Y déjenme aquí les comparto algo rápido. Estoy colocando una pequeña imagen para hacer referencia a lo que les estaba comentando. Entonces, nosotros tenemos... caray. Digamos que tenemos la comparación entre el TCP/IP y el OSI, ¿de acuerdo? Tenemos el modelo TCP/IP, en el cual tenemos la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet y la capa de acceso a la red. Tenemos las capas que son enfocadas a los protocolos, que son transporte y aplicación, y las capas que son enfocadas a las redes, que son la de internet y de acceso a la red. Pero del lado del modelo OSI vamos a tener la capa de aplicación, la capa de presentación, la capa de sesión, la capa de transporte, la capa de red y, bueno, enlace a datos y la capa física. Bueno, antes de irnos de vacaciones también ya habíamos hablado un poquito del modelo OSI. Habíamos visto qué hacía cada una de estas capas, en qué se aplicaba cada una de estas capas. Y si nosotros nos vamos a las capas de aplicación, tenemos la capa de aplicación, de presentación y sesión. ¿De acuerdo? Y tenemos las capas del flujo de datos, que son la de transporte, la de red y la de enlace de datos. ¿Qué similitudes tienen entre estos modelos o estos protocolos? Ambos se van a dividir en capas, ¿de acuerdo? Ambos tienen capa de aplicación, aunque esa capa de aplicación tiene servicios distintos, no aplican los mismos. ¿Qué otra similitud tienen? Los dos tienen una capa de transporte, una capa de red, entonces también ahí son similares. ¿Qué otra similitud tiene? Digamos que aquí la comunicación que se realiza con estos protocolos tiene que ver con la tecnología. Entonces, la tecnología que se utiliza aquí, digamos que hasta cierto punto es conmutación por paquetes, ¿de acuerdo? Entonces, trabajan con conmutación de paquetes y ¿qué otra similitud pueden tener? Creo que, bueno, de las que les puedo mencionar son las más notorias. Ahora, entre estos paquetes entre estos modelos tienen similitudes, pero también van a tener diferencias. ¿Qué diferencias pueden tener? Bueno, el más notorio, uno tiene 7 capas, el otro tiene 4 capas, ¿de acuerdo? Dentro del modelo TCP/IP, digamos que las funciones de la capa de presentación y las capas de sesión y la capa de aplicación van a ser una de las diferencias. ¿Por qué? Porque no las aplican. Cambian las capas de enlace de datos y la capa física en comparación con el modelo OSI. ¿Qué otra cosa? Utilizan distintos protocolos, pero aquí algo importante es que el modelo OSI nos funciona como un modelo solamente de referencia y el que utilizamos para comunicarnos por medio de la red es el protocolo TCP/IP. ¿De acuerdo? Dentro del protocolo o del modelo TCP/IP, digamos que una de las ventajas que va a tener es que puede trabajar sobre, digamos, una gama muy extensa de hardware. ah, mm, Tiene soporte para múltiples sistemas operativos, es decir, que es multiplataforma. El modelo TCP/IP está estandarizado, es un protocolo de comunicación entre redes, entonces se puede utilizar en, digamos, cualquier red homogénea.
ya sea con diferentes equipos de hardware, con diferentes software. Entonces es un modelo que ya está estandarizado. También el modelo TCP/IP, pues digamos que se puede utilizar cuando nosotros tenemos redes bastante grandes, redes por ejemplo que se pudieran considerar como ya industriales, empresariales, pero también se puede utilizar en la parte doméstica, es decir, una red pequeña. Entonces, este protocolo también va a estar diseñado para poder enrutar, para poder, digamos, realizar la compatibilidad con las herramientas que se pueden utilizar, se puede analizar, se puede monitorear el funcionamiento de la red. eh, es un protocolo estandarizado a nivel mundial, entonces es el que se utiliza para conectarse a internet, a cualquier servicio web, pero así como tiene algunas ventajas, también presenta algunas desventajas. ¿Por qué? Porque digamos que sí se ve afectado por el desarrollo de nuevas tecnologías que se basan en el protocolo TCP/IP. eh, También tiene que ver con el flujo de datos. Como tiene que ver con el flujo de datos, también tiene, digamos, problemas cuando, digamos, que el volumen de datos que viajan por la red es pequeño, entonces esto hace que sea más lento. Entonces, en comparación cuando nosotros trabajamos con volúmenes grandes que necesitan, digamos que gran cantidad de manejo de rutas, es decir, todo el enrutamiento se vuelve más ágil, más rápido cuando hay mayor cantidad de paquetes en comparación que cuando hay menor cantidad de paquetes. Eh, ¿Qué otra cosa puedo mencionarles del TCP? Pues a fin de cuentas es el que utilizamos todos los días para conectarnos a internet, para conectarnos a cualquier red, ¿sale? Pero nosotros también ahí vamos a avanzar. Antes de continuar, ¿cuándo tenemos evaluación? ¿Qué fecha tentativa les di para evaluación? El 10, 20 de abril. El 20 de abril. Eso quiere decir que todavía tenemos dos sesiones hasta el 20. Déjenme ver su temario aquí hasta dónde vamos y qué nos falta por cubrir. Ok, todavía vamos con los estándares. Ok. Entonces, dentro del modelo de comunicación TCP/IP seguimos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hay dudas con qué hace cada una de las capas todavía del modelo TCP/IP? No, creo que no. Ok, déjenme ver acá el chat. Parece que no. Ok. Entonces, todo esto del protocolo TCP/IP del modelo, sí tiene que ver con el empaquetado de los datos, es decir, cómo van a viajar por la red, cómo se van a distribuir, qué datos va a incluir este paquete. Nosotros podemos ver a lo largo pues de las diferentes capas que ya estuvimos mencionando, que cada una de ellas hace algo distinto dentro del encapsulamiento de los datos, cómo se pueden encapsular los datos y, por ejemplo, ustedes veían en el apartado del curso de Cisco, veían también eso del manejo de los datos. Es decir, el ejemplo creo que les mandaba algo así como cómo mandar un correo electrónico. Entonces van los datos del correo electrónico que se compone en diferentes tramas, que se va a descomponer en diferentes tramas. Cada una de esas tramas con una longitud fija, perdón, o máxima. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se va haciendo? Se envía la trama, se envían datos, se envía una dirección y a fin de cuentas todo eso se traduce a bits, es decir, ceros y unos. Entonces, digamos, lo primero que nosotros tenemos cuando enviamos o cuando se transporta algún dato por medio de la red, tenemos dos datos, tenemos que se segmentan esos datos, se empaquetan, se forma la trama, es decir, pues de qué se va a componer esa trama. Esa trama se va a componer
de el encabezado de la trama, el encabezado de la red, los datos que se van a enviar y la información final de la trama. Es decir, aquí entran algo que ustedes no sé si estuvieron manejando en transmisión de datos o cómo se llamaba, telecomunicaciones, no recuerdo cómo se llama su material, pero por ejemplo vemos cuando nosotros enviamos o podemos enviar una trama de ceros y unos por medio de la red, nosotros tenemos que estar seguros de que esos datos van a viajar por la red de forma confiable, de forma correcta, de forma íntegra, es decir, que no van a sufrir alteraciones a lo largo de esta. Entonces, ¿qué se hace? Aquí también se agregan lo que son los bits de paridad par, bits de paridad impar, dependiendo cómo se esté trabajando, y eso tiene que ver con los encabezados. ¿Qué es esto de la paridad? La paridad tiene que ver con el número de ceros o el número de unos. Que el número de unos en la trama que se está enviando sea par cuando llegue al remitente, es decir, que sea impar cuando llegue al destinatario, y se agregan ciertos datos en caso de que no lo sean para poder hacerlo ya sea con paridad par o con paridad impar, y eso tiene que ver con el encabezado de la trama y la información final de la trama. Ahora, cada uno de estos datos tiene que confirmarse de recibido en el destinatario, es decir, yo envío un dato y espero un mensaje de recibido para poder continuar enviando los datos. También tiene que ver con el direccionamiento o el enrutamiento que siga. ¿Qué pasa cuando mis datos llegan de forma desordenada? Es decir, tampoco puedo enviar tantos datos. ¿Por qué? Porque el buffer de memoria de mi receptor puede ser saturado y perder los datos que le estoy enviando si no espero a que termine de procesar esos datos. Entonces es por eso que muchas veces la comunicación se demora. ¿Por qué? Porque el receptor no puede procesar los datos de entrada. Entonces, si no me confirma de que ya puedo seguir enviando, no puedo seguir enviando datos. ¿Por qué? Porque pues solamente ocasiono que se pierdan los datos en la red y a fin de cuentas me solicita el reenvío de todos los paquetes nuevamente en mi receptor. Y eso tiene que ver con toda la parte del modelo OSI y toda la parte del protocolo TCP/IP, cómo se están enviando esos datos. Cabe resaltar también que son sistemas abiertos. ¿Qué más? Pues creo que solamente dentro de lo que estábamos mencionando es lo que habíamos visto. Déjenme ver hasta un minutito. Y entraríamos con los protocolos. Perdón, con los estándares, estábamos con los protocolos. Y nosotros pasaríamos entonces a los estándares. ¿Qué son los estándares? ¿Qué van a hacer cada uno de estos estándares? ¿Han escuchado de ustedes hablar de estándares? O hace rato también les mencioné que el protocolo TCP/IP es un modelo que ya está estandarizado. Pero ¿qué quiere decir que ya esté estandarizado? O que sea estandarizado a nivel mundial. Y esto tiene que ver con los estándares de IEEE. Ustedes también han escuchado hablar de IEEE, ¿cierto? Hola, hola. Ok, creo que acá me contestaron en el chat. No. Ok, sí, aquí me mandaron algo. Dice, no, creo que no, del EEE. ¿Has escuchado hablar de IEEE? O IEEE. El Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica. ¿Sí o no? No. Sí, son los que Ok. ponen los estándares, ¿no? Perdón, ¿no te alcancé a escuchar bien? Que son los que ponen los estándares.
es quienes ponen los estándares, es correcto. O verifiquen Entonces que el una tecnología IEEE o el pueda instituto, estandarizarse. ¿perdón? Se escucha O un poco verifiquen que una tecnología pueda estandarizarse. para que la tecnología pueda estandarizarse. Ok, entonces lo que les decía, el IEEE o el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica o IEEE va a ser un organismo, digamos, profesional, y este organismo va a ser para aquellos que trabajan en campos de la electrónica, de la ingeniería eléctrica y digamos que promueven la innovación tecnológica, ¿de acuerdo? Entonces también crean estándares. Estos estándares a partir del 2012, a partir de ese momento constaba de 38 sociedades, eh, digamos que pueden o que cada año tienen, van creando estándares, van creando protocolos o que estén actualmente en desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, es quienes se van a dedicar a ver cuáles son los estándares, a aplicar los estándares, a probar los estándares y que estas nuevas tecnologías que vayan saliendo pues estén dentro de los estándares que se van tratando. Entonces, IEEE digamos que también puede identificarse y digamos que se centra un poquito en los estándares de redes también, por ejemplo, redes de área local o redes LAN, todo lo que tiene que ver con las redes LAN, las MAN, y principalmente en algunas capas del modelo OSI. Entonces, este, este instituto de IEEE, digamos que es diseñado a partir de la década de los 80, o es pues se crea a partir de la década de los 80. ¿De acuerdo? Entonces, aplica estándares para diferentes tipos de tecnología. Entre ellos, pues, de los más conocidos son los estándares, por ejemplo, un estándar que apliquemos en redes es el 802, ¿de acuerdo? Los estándares de IEEE nosotros vamos a encontrar que tenemos el estándar 802, pero dentro de esos 802 nosotros podemos dividirlo en muchas categorías todavía. ¿Por qué? Porque algunos de estos estándares van a trabajar directamente con redes inalámbricas, otros van a trabajar, por ejemplo, con redes alámbricas, otros van a trabajar con la parte de seguridad, otros van a trabajar con redes de voz, redes de datos, cuando es fibra óptica. Entonces tiene muchos protocolos que nosotros aplicamos directamente a las redes. Entre ellos nosotros podemos encontrar a los estándares, como les comentaba, el estándar 802. ¿Ustedes han visto este estándar en algún lado? ¿O han escuchado hablar, por ejemplo, del estándar 802? Déjenme ver aquí quién me escribió en el chat. Tampoco. ¿No han comprado alguna vez un dispositivo de red, una antena USB, un módem, qué otra cosa? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más lo trae? Por ejemplo, una antena USB de red, a algún dispositivo, por ejemplo, que se pueda conectar vía Wi-Fi, vía inalámbrica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros buscamos un dispositivo, nosotros vamos a encontrar, déjenme ver aquí, déjenme les comparto mi pantalla. Y aquí nosotros vamos a buscar IEEE 802. Y aquí ya me aparece, si se dan cuenta, IEEE 802 y me aparece automáticamente la sugerencia .11, .3, .15, .1, estándares 11B, 11N. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar que este protocolo de IEEE 802 punto y algo va a ser diferente para cada una de las aplicaciones. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar que las redes Wi-Fi, las redes inalámbricas, las redes alámbricas utilizan este protocolo.
¿De acuerdo? Déjenme ver, aquí hay algo. Y aquí, por ejemplo, nosotros encontramos categorías de IEEE 802.X. ¿Por qué punto X? Porque aquí nosotros encontramos IEEE 802.1, protocolo de superiores, redes de la local, control de enlace lógico, 802.3 Ethernet, 802.4 Token Bus, 802.5 Token Ring, 802.6 Red de Área Metropolitana, 802.7 Grupo de Asesoría Técnica, 802.8 Grupo de Asesoría Técnica sobre Fibra Óptica, 802.9 Servicios Integrados, pero aquí si se dan cuenta tiene algo de abandonado, ahorita checamos el por qué. 802.10 Seguridad Interoperable, 802.11 Red Local Inalámbrica, también conocido como Wi-Fi, 802.12 Prioridad de demanda. Y obviamente vamos a encontrarnos con que dentro de estos, de cada una de estas categorías encontramos, por ejemplo, hace rato aparecía 802.11 N, G, y demás, todavía. ¿Por qué? Porque hay todavía subclasificaciones dentro de cada uno de estos protocolos o dentro de estas categorías. ¿De acuerdo? Si nosotros nos vamos a los estándares del 802, déjenme ver aquí, de verdad. Y aquí nos menciona algunas de las características específicas, pero déjenme ver. Ok. Ok, nosotros podemos encontrar la información acerca de estos protocolos del IEEE y vamos a encontrar que cada uno de ellos cumple con diferentes características. Entonces, de los protocolos que nosotros podemos encontrar de IEEE, el primero que vamos a encontrar es el estándar 802.1. El 802.1, digamos que va a definir la relación entre los estándares del 802 de IEEE y el modelo de referencia que va a funcionar como interconexión con modelos de sistema abierto, es decir, con el modelo OSI. Y el modelo OSI tiene que ver con la Organización Internacional de Estándares. ¿Quién es la Organización Internacional de Estándares? ¿Han escuchado hablar de las ISO también, de los estándares ISO? ISO, aquí también lo podemos encontrar. El modelo OSI, aquí por ejemplo, si lo colocamos ISO, ¿qué quiere decir? Si lo volteamos, entonces aquí digamos que la Organización Internacional de la Normalización y Desarrollo, entonces también tiene normas internacionales, también tiene que ver con algunos de los estándares que se pueden utilizar, y aquí podemos encontrar ISO 9000, ISO 14000, ISO 27001, y tiene que ver con algunos estándares también. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también aplica a algo referente a las normas y los estándares. Entonces, el modelo de referencia para interconexión de sistemas abiertos, o el modelo OSI, que forma parte de la Organización Internacional de los Estándares, digamos que define cierto número de direcciones para estaciones de áreas locales, y en este caso en el estándar 802.1 dice que van a ser de 48 bits para todos los estándares del 802. De modo que, bueno, todos, o digamos que cada uno de los diferentes adaptadores que se pueden conectar a una red puede tener una dirección única. ¿De acuerdo? También menciona que los proveedores o los fabricantes de interfaces de red que estén registrados, los 3 primeros bits de la dirección que van a estar asignadas por el IEEE, y entonces digamos que cada proveedor va a ser responsable de crear una dirección única para cada uno de sus productos. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, con las direcciones MAC que podemos encontrar en cada uno de nuestros dispositivos.
Cada proveedor, cada fabricante, cada vendedor es responsable de crear una dirección única para cada uno de sus productos. Entonces, aquí vamos a empezar a ver con ustedes qué quiere, en qué se basa cada uno de estos estándares, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajarlo de forma similar con como lo trabajamos con el anterior, ¿de acuerdo? Como trabajamos el modelo OSI y el TCP, solamente aquí nos vamos a ir con los modelos del 802 o los estándares del 802. Y nosotros podemos encontrar, déjenme ver aquí dónde están. Calendario de teleconferencias, grupo de trabajos, 802.1, grupo de trabajos, información general. Veamos qué tiene aquí. Ok, aquí ya podemos encontrar documentos que van enfocados a cada uno de estos protocolos. Entonces, sí hay bastante información acerca de este estándar del 802, ¿de acuerdo? Y si nosotros lo buscamos, de hecho, directamente aquí en las imágenes, también habíamos visto cuál es la que había abierto. De aquí, estos son los que vamos a estar trabajando. Creo que se ve borroso, ¿verdad? Sí, se ve borroso. Ok. Vamos a estar trabajando con estos que tenemos aquí, que son el 802.1 hasta el 802.12. ¿Sale? Entonces vamos a trabajarlo desde el 802.1 hasta el 802.12, ¿de acuerdo? Recuerden, en los equipos que habíamos formado la sesión pasada van a ser solamente para esa sesión, no vamos a seguir trabajando con esos equipos. O la otra opción que les doy, para trabajos en clase como este, ¿quieren que trabajemos en equipos aleatorios o que ustedes formen su equipo, digamos, ya fijo? Nosotros formamos nuestros equipos, ¿no? ¿Ustedes forman sus equipos? Ok, entonces en este caso nosotros vamos a estar trabajando, ¿somos cuántos en sesión? La vez pasada formamos 4 salas solamente, de esas salas que estábamos trabajando, estamos en promedio alrededor de 23 personas, 20 por sesión, de las 27 que somos, entonces vamos a estar trabajando con los, ¿de cuántas personas eran? 3 a 4 personas en los equipos anteriores, ¿verdad? Sí, de 3 a 4. Ok, digamos que seguimos trabajando con equipos de 3 personas, hasta el momento formen equipos de 3 personas. Formen sus pequeños equipos de 3 personas y vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo los vamos a poder reconocer de estas 3 personas? Nosotros vamos a estar trabajando con... Déjenme ver dónde está. Ok, váyanse al apartado de archivos, por favor. Entren a la lista de asistencia. En esta lista de asistencia van a colocar, bueno, les voy a colocar aquí equipo. Es más, déjenme ver. Pueden checar aquí, por favor, nada más que sus datos donde dice last name, que es la columna B. Voy a borrar el apellido que tengo ya duplicado aquí. ¿Sale?
Miranda, borrar estos datos de aquí y les voy a colocar aquí equipo. Aquí en esta parte de equipo me van a colocar el nombre del equipo que ustedes estén formando. Equipo, y aquí les voy a colocar 3 personas. Este equipo de 3 personas. Entonces aquí en su equipo de 3 personas ustedes colóquenle un nombre a su equipo. ¿Sale? El nombre que ustedes le coloquen al equipo va a estar, por ejemplo, si Ángeles Segundo Alexis es del equipo, no sé, se me ocurre, equipo azul, Ángeles Segundo Ricardo del equipo rosa, Ángeles Luis Eduardo del equipo, no sé, verde, por ejemplo, que es el nombre que le asignan a su equipo. Bueno, cada uno de ellos tendrá que ir colocando frente a su nombre o aquí en la columna equipo, a qué equipo pertenece el nombre de su equipo, ¿de acuerdo? Ustedes lo van a formar como ustedes quieran. ¿De acuerdo? ¿Para qué vamos a hacer estos equipos? Para nosotros poder trabajar con esta parte de los estándares, ¿de acuerdo? De los estándares del 802. Yo voy a estarles dando información del 802 y cada uno de los equipos va a tener que complementar la información que yo les dé todavía, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, ahorita habíamos mostrado, les había comentado estándares del 802.1, ¿de acuerdo? El 802.1, ¿a qué hace referencia? ¿Sale? Y ustedes van a tener que implementar esa información. Entonces, les voy a dar, yo creo que el tiempo, ok, aquí ya vi que algunos ya están colocando acá, ya están colocando el nombre de su equipo. Es más, hagamos algo, abran sus micrófonos si quieren para ponerse de acuerdo, les doy 5 minutos para que ustedes se pongan de acuerdo con quién van a trabajar. Ya sea por medio pues de aquí de la sesión o por cualquier dispositivo que ustedes tengan a la mano. Entonces 5 minutos para que ustedes se pongan de acuerdo. Ok, acá en el chat dice, yo digo que aleatorios, sí 3 a 4. En este caso armen los de 3, por favor, de 3 personas. Algo más que les voy a pedir es que también registren su asistencia en cada una de las sesiones, por favor. Vayan registrando su asistencia. Cada uno de ustedes es responsable de colocar su propia asistencia. Coloquen solamente la asistencia de cada uno, por favor. ¿Sale? ¿Por qué? Porque se puede ver en el historial de las versiones quién coloca la asistencia. A menos que el compañero lo indique en el chat que no puede colocar su asistencia, pues lo podemos colocar. De otra forma, coloquen solamente la asistencia de cada uno de ustedes. Ok, entonces disculpe, profe, ¿qué pasó? con lo de la asistencia, bueno, a mí me mencionó mi compañero Juan Carlos y Ángela que no podían poner asistencia, por eso lo coloqué, pero no sé si está. Bueno, a mí me mandaron mensaje.
De hecho, por eso se los comentaba, porque sí he visto que, por ejemplo, aquí se ve quién coloca la asistencia. Entonces, por eso les digo, a menos que sus compañeros lo indiquen en el chat de la sesión, podemos ayudarles con la asistencia. De lo contrario, pues no lo vamos a hacer, ¿sale? De hecho, por eso se los estaba mencionando ahorita. Si alguno de ustedes tiene problema por colocar su asistencia, mándenos un mensajito aquí al chat, por favor, y ya nos comenta que tiene problemas para colocar su asistencia. Creo que alguien comentó acá. Sí, igual a mí me dijeron. Ok, de hecho por eso se los comentaba, porque sí he visto que ponen asistencia que no son de ustedes, o que no corresponde a cada uno de sus nombres. Entonces, solamente si sus compañeros lo solicitan en el chat, se puede colocar la asistencia de esa forma. De otra forma, no, por favor. Ok, si alguno de ustedes no puede colocar asistencia, colóquenla aquí en el chat y les coloco su asistencia yo, para no tener conflictos de asistencia, ¿sale? Bien, entonces ya están sus equipos. ¿Qué vamos a empezar a trabajar? Nosotros vamos a estar trabajando entonces con los estándares. Eh, mm, todo lo que tiene que ver con los estándares del 802 en esta sesión, ¿de acuerdo? Pero en este nosotros vamos a estar, por ejemplo, vamos a dividirlo en dos partes, estándares IEEE del 802 que van a ser para redes alámbricas y vamos a encontrar también estándares del 802 que son para redes inalámbricas, ¿de acuerdo? Entonces comenzamos con los 802 que son para redes alámbricas. Nosotros vamos a encontrar que algunos de estos estándares van a ser aplicados para redes alámbricas y otros para redes inalámbricos. Ok. Entonces les voy a dar, digamos que ahorita durante esta sesión vamos a abordar un poquito de los temas para que sepan qué es lo que ustedes van a buscar. Y posterior a eso, la siguiente sesión vamos a continuar trabajando con esto todavía de los estándares para ver qué es lo que ustedes van a realizar. Para la siguiente sesión sí les voy a pedir que al menos uno de los integrantes de su equipo pues tenga un equipo de cómputo donde pueda realizar ya sea una presentación, pueda realizar un documento para que ustedes puedan presentar su pantalla, ¿de acuerdo? Lo vamos a decir así como una pequeña explicación por parte de ustedes. Recuerden, son explicaciones rápidas. Entonces, nosotros vamos a encontrar a los estándares, por ejemplo, el 802.3, que va a ser para redes alámbricas. ¿Por qué? Porque su nombre lo indica que es redes Ethernet por cable, ¿de acuerdo? Este estándar del 802.3 va a ser un estándar para redes que que son alámbricas. Entonces, este estándar va a estar originado a partir de los finales de los 70, inicio de los 80. Es un estándar pues mundialmente conocido. Su nombre es el estándar Ethernet e inicialmente pues funcionaba para velocidades de 10 megabytes por segundo sobre cualquier perdón sobre cable coaxial. Entonces, además del cable coaxial, también se puede utilizar para cable de par trenzado. Entonces, la mayoría de las redes de área local operan bajo este estándar o al menos un derivado de este estándar, ¿de acuerdo? Entonces, pueden trabajar también actualmente con el Fast Ethernet y el Fast Ethernet ya trabaja a partir de los
100 megabytes por segundo, o Giga Ethernet, que trabaja a partir de los 1000 megabytes por segundo. Entonces, también hay estándares de IEEE que pueden trabajar en Ethernet a 10 gigabytes por segundo, ¿de acuerdo? Entonces, son algunos de los que son cableados o digamos que estándares IEEE, pues alámbricos. Ahora, también nosotros podemos encontrar estos estándares para parte inalámbrica. Y el más conocido de ellos, bueno, va a ser el estándar, el IEEE 802.11. ¿Por qué? Porque hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ya se escucha. Ok, Sí, creo que se me fue un rato la señal del internet. ¿Hasta dónde me escucharon? aquí vamos a ver los estándares, apenas. ¿Ya no O escucharon todo lo sea, que les dije del 803 o sí? sí, de la Ethernet. Ahí se quedó, pues. Ah, ok, ok. Entonces decíamos que, por ejemplo, nosotros del estándar 802.3 vamos también a encontrar pues que forma parte de, pues, de los estándares de IEEE y del ISO 8802-3. Entonces, ese también va a definir cómo opera o cómo es el método de acceso múltiple, va a detectar también las colisiones eh, sobre diferentes medios. El estándar también va a ayudarnos a definir la conexión sobre, bueno, eso ya lo habíamos mencionado, sobre las redes de cable coaxial, cable de par trenzado en sus diferentes modalidades. En sus diferentes modalidades ustedes van a encontrar que tenemos cable de par trenzado de varias categorías también. O por ejemplo el UTP, el STP, entre algunas otras. ¿Esos ya los vieron en algún momento? Muy poco. Muy poco. Ok, tiene que ver con la capacidad, por ejemplo, de los cables para poder, digamos, eh, pues mantener la interferencia y el ruido aparte. Eso tal vez lo mencionamos terminando los estándares, ¿sale? Lo mencionamos también de forma rápida. Entonces, dentro de todas las categorías de par trenzado, y bueno, también las categorías de par trenzado, ¿por qué? Porque vamos a tener diferentes categorías de par trenzado. Dentro de esas categorías, y esto se los mencioné de forma rápida, categorías de par trenzado nosotros vamos a encontrar pues las categorías, por ejemplo, es que podemos encontrar cable UTP, cable FTP, cable STP, cable SSTP, cable SFTP y bueno, cada uno de ellos va a hacer referencia a algo distinto, que es por ejemplo el blindaje del cable, por ejemplo la velocidad del que puede manejar ese par trenzado, ¿de acuerdo? Entonces, así de forma rápida lo mencionamos. Nosotros tenemos cable UTP. ¿Qué es el cable UTP? Todos los que acabo de mencionar son cables de par trenzado, es decir, que tienen hilos trenzados, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué van a hacer cada una de estas categorías de las que les acabo de mencionar? El cable UTP
o el cable de par trenzado UTP viene de las siglas Unshield Twisted Pair o cable de par trenzado sin blindaje. Entonces este cable de par trenzado sin blindaje pues solamente trae los cables trenzados por colores, generalmente el blanco naranja, naranja, blanco verde, verde, blanco azul, azul, blanco café y el café, que ya los habíamos visto en las configuraciones del 568A y del 568B, ¿cierto? De estos estándares. Ahora, entonces decíamos que solamente van a ser estos, digamos, 4 pares de cables trenzados con un recubrimiento de plástico, es decir, no tienen blindaje. Entonces, ese es utilizado para redes locales donde no se requiere de pues grandes distancias. También tenemos el cable FTP y pues se viene de las siglas de Foiled Twisted Pair, o si nosotros queremos verlo es cable de par trenzado apantallado o blindado, ¿sale? En este caso volvemos a tener los mismos 4 pares de cable trenzado y digamos que van a estar recubiertos por un cierto aislante, en este caso si ustedes lo quieren ver como malla, o digamos que los 4 cables van a estar, o los 4 pares de cable van a estar recubiertos, no sé si lo han visto, pero es algo similar a un papel aluminio, no tan rígido, pero es un cable, un recubrimiento pues cromado, que es como papel aluminio, algo similar. Entonces a eso se refiere que sea apantallado o que sea blindado, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Tenemos el cable, el STP. El cable STP también es, por ejemplo, viene de la sigla Shield Twisted Pair, que si nosotros lo traducimos puede quedar como par trenzado, blindado, individual. Quiere decir que cada uno de los pares viene recubierto con un material que va a, digamos que proteger a los cables de interferencias. Entonces tenemos el cable SSTP, también sigue siendo cable de par trenzado, y este es Screened Shield Twisted Pair o cable de par trenzado laminado blindado individual. Quiere decir que este tipo de cable, a pesar de que viene todavía blindado de forma individual, viene recubierto con una malla como una malla tejida de hilos de cobre o de aluminio, y todavía vienen forrados con un recubrimiento plástico. Entonces también todavía vamos a tener el cable SFTP. Este cable SFTP, digamos que son las siglas de Screen Foiled Twisted Pair o cable laminado apantallado individual. Entonces, digamos que viene con el interior, viene como una especie de separador para cada uno de estos pares de cable trenzado. Entonces, viene blindado, viene recubierto, viene separado cada uno de los pares dentro del cable, y todavía viene recubierto por una malla, pues una especie de una malla tejida. No sé si han visto el cable, ¿cómo se llama se me fue el nombre del cable coaxial que entra atrás de la televisión para ya sea el cable o la antena, que viene recubierto como con una malla de alambre. Viene recubierto con esa malla de alambre y viene cubierto todavía de una malla plástica. Pero también vamos a tener otra categoría aquí de los cables de par trenzado. Dentro de estas categorías de par trenzado, nosotros vamos a tener que tenemos de la categoría 1 a la categoría 10. Por ejemplo, nosotros podemos tener la categoría 1 que se utilizaba, que es cable UTP para telefonía y modem. Categoría 2 tiene que ver con la velocidad también, 4 megabytes por segundo, y va a ser cable UTP también. Categoría 3 tiene que ver con velocidades de 10 a 16 megabytes por segundo. Aquí ya maneja un poco de la frecuencia, que son 16 megahertz por segundo. Y digamos que sigue siendo cable UTP. Se utiliza para el Ethernet. Categoría 4 hasta 20 MHz, de 16 megabytes por segundo en ancho de banda. Sigue siendo cable de par trenzado, que puede ser cable UTP. Hasta la categoría 5 sigue siendo cable UTP, y por ejemplo ya en la categoría 5 sube a 100 MHz por segundo y la velocidad va de 100 megabytes por segundo, en comparación con la 4 que era de 16 megabytes por segundo. Entonces en la categoría 5E, que es de las más utilizadas, ya la velocidad de transmisión o del ancho de banda es de 1 gigabyte por segundo que puede trabajar el cable
con 100 MHz y puede ser, aquí ya puede implementarse como cable UTP o como FTP. La única diferencia es que el FTP trae como un cierto papel aluminio dentro del recubrimiento plástico, a comparación del UTP que solamente trae los cables. Categoría 6 también ya maneja 1 GB por segundo, frecuencias de los 200 MHz por segundo, y aquí ya puede ser cualquiera de las categorías que mencionamos de los cables de par trenzado, ya sea FTP, STP, SFTP o SSTP. ¿De acuerdo? También tenemos la categoría 6E. La categoría 6E es la categoría de 10 GB por segundo, ya puede ser hasta 500 MHz y funciona con cualquiera de los cables también de los que mencionamos. La categoría 7 ya es multitransferencia hasta 600 MHz y funciona con cualquiera de las categorías de par trenzado, a excepción de las UTP. Categoría 7A. Aquí vamos a encontrar, podemos encontrar categorías todavía y vamos a encontrar diferentes categorías dependiendo la fuente que consultemos o la bibliografía que consultemos, porque cada uno de los autores también la considera de formas diferentes. Entonces, esas son de las categorías, digamos, que más son más utilizadas. La categoría 7 de las que les estoy mencionando, la categoría 7A, que es multitransferencia, y aquí ya no aplican todos los tipos de cable de par trenzado, aquí ya solamente aplican SFTP y SSTP, que son los que tienen ya mayor recubrimiento para señales, digamos, interferencias y ruidos. Categoría 8 hasta 40 GB por segundo, y aplican solamente los cables que vienen reforzados o totalmente blindados. Entonces, se puede decir que tenemos hasta la categoría 8, las demás categorías sí las mencionan, pero en teoría son, ¿cómo decirlo? El uso que se les puede dar todavía no está bien definido, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver entonces con cada uno de lo que estábamos mencionando. De los estándares que nosotros podemos mencionar para los cables de par trenzado, también puede ser utilizado en medios de fibra óptica el estándar 802.3. Recuerden que es para medios alámbricos, entonces todo aquello que vaya por o viaje por medio de un cable. Entonces, la tasa de transmisión, digamos, original para el 802.3 era de 10 megabytes por segundo, pero pues ahorita con, digamos que las nuevas, la calidad de cables de par trenzado, la categoría en la que se encuentre, además del tipo de cable de par trenzado, puede subir la velocidad, ¿de acuerdo? Y eso va a depender mucho del tipo de cable. ¿Por qué? Porque cambia desde la distancia, cambia el grosor, cambia el recubrimiento, cambia el blindaje, que puede proporcionar la seguridad o la integridad a la información que está viajando. Recordemos, todo viaja por medio de cables, todo viaja por medio de son cables de cobre. Entonces, ¿qué viaja por el cobre? Pulsos eléctricos. Entonces, cada uno de esos pulsos eléctricos puede verse afectado por cualquier campo magnético, llámense televisiones, llámense electrodomésticos, llámense cables eléctricos, telecomunicaciones, por ejemplo, el mismo teléfono, si lo acercan a un cable, también puede afectar los datos que viajan por medio de estos cables. Entonces, ¿de qué va a depender? De la calidad del cable también de par trenzado. ¿Por qué? Porque entre mayor sea la categoría, el cobre es, digamos, que más puro, el calibre del cobre es más grueso, el trenzado es más preciso. ¿Por qué? Porque el cable de par trenzado tiene cierto número de vueltas por metro, ¿de acuerdo? Entonces también es importante porque vienen trenzados estos cables, porque vienen recubiertos y porque se blindan totalmente también. Entonces, de los más confiables son los que van totalmente, pero pues también el costo aumenta. Entonces, en la siguiente sesión continuamos todavía con los estándares. Entonces, espero que hayan terminado de formar sus equipos, que sus equipos queden totalmente. Aún veo, por ejemplo, algunos compañeros que no tienen equipo. Luis Eduardo sí tiene asistencia, no tiene equipo. Kevin sí tiene asistencia, tampoco tiene equipo. Sabdiel no tiene asistencia, no tiene equipo. Javier sí tiene asistencia, aún no coloca su equipo. Saraí también no tiene asistencia, pero tampoco tiene equipo, entonces también si la quieren considerar. Jennifer tiene asistencia, pero no tiene equipo. Margarita también tiene asistencia y no tiene equipo. Ruiz González José Manuel sí está, no tiene asistencia, entonces tampoco ha dicho que se la pongamos. ¿Qué pasó, José Manuel?
Aquí estoy, estaba buscando dónde está la hoja de cálculo para la asistencia. Ok, ya te pongo tu asistencia. Ya, sí está su Va. semanal. ¿Sale? Entonces, terminen de colocar sus equipos, por favor. Terminen de colocar sus equipos y vamos a trabajar con esos equipos la siguiente sesión. Entonces, recuerden, una vez formado su equipo, ya no hay cambios, no hay modificaciones ni devoluciones de integrantes, ¿de acuerdo? Y bueno, pues eso sería todo por esta sesión. Nos vemos la siguiente. Que tengan excelente tarde. Algo que sí les voy a pedir de tarea, no la van a subir, pero sí lo van a tener que ir haciendo, es que vayan buscando toda la información referente a estándares 802. ¿Sale? Tanto para redes alámbricas como para redes inalámbricas. ¿De Vale, sí, acuerdo? Entonces, detengo su grabación y nos veríamos la siguiente sesión. sí.